Bueno, así como en el video pasado eh, vimos un poco eh, una mirada práctica de variedades instrumentales a partir de una simulación, el cual nos permitía justamente tener mayor manejo y mayor control sobre diferentes variables y con eso jugar un poco a ser Dios, digamos, porque nos permitía conocer un poco el error del modelo, algo que nunca pasa ya que es inobservable por definición, y a partir de eso poner en juego diferentes supuestos y diferentes demostraciones. En el video actual lo que vamos a hacer justamente es, bueno, dado toda la teoría y toda esa mirada del anterior video, ¿qué pasa si ahora lo quiero aplicar a un caso real? Para eso, vamos a estar tomando los datos del segundo trimestre de 2024 de la EPH, encuesta donde las personas justamente dan a conocer sus características sociodemográficas y económicas. Eh, ¿Cuál es un poco el eje que va a guiar este video? Bueno, partimos nosotros de la idea de Goodrich, quien justamente empieza el capítulo sobre redes instrumentales hablando de, bueno, ¿qué pasa si quiero predecir el salario a partir de la educación y la habilidad de un individuo? Bueno, claramente esa habilidad yo no la puedo medir, justamente porque ¿cómo hago para medir la habilidad de una persona? Por lo tanto, si quiero predecir el salario a partir de estas dos variables, la habilidad la tengo que descartar y, e indirectamente va a aportar al error del modelo. Ahora bien, es sabido que la educación y la habilidad son variables que están correlacionadas, lo cual esta omisión de esta variable de habilidad va a hacer que justamente que la educación correlacione con el error, rompiendo justamente con el supuesto de una regresión lineal, ¿no? Es a partir de esto justamente que se da la justificación teórica de, bueno, ¿cómo soluciono esto? Aplicando variables instrumentales. Qué variable instrumental utilizar, de qué forma, etcétera, vamos a ir desandando a lo largo de la presente notebook. Bueno, en primer lugar, importamos librerías, las que se visualizan acá, necesarias para el desarrollo de esta notebook. Leemos los datos, como dijimos antes, de la base individual del segundo trimestre de 2024 de la EPH. Filtramos algunas columnas, las visualizamos acá, más abajo las traducimos, entonces se va a entender mejor qué estamos filtrando. No queremos dar tanto, eh, tardar mucho tiempo quizás visualizando más lo que es procesamiento, porque no es el foco de este video, así no nos desviamos y vamos al objetivo, en fin. Bueno, que filtramos los casos de interés, en este caso filtramos los hijos ocupados. Luego filtramos, bueno, aquellas personas que se declaran como padre o madre o como jefe del hogar. Y que nos quedó con, obviamente hay hogares donde hay un padre, madre y además un jefe. En este caso, bueno, nos quedamos con solamente uno de ellos, de esos ejemplares, así no duplicamos. Y joineamos ambos datasets. Eh, ¿Por qué hicimos todo esto? Bueno, la idea fue justamente instrumentalizar la educación, ¿sí? Que justamente decimos que va a correlacionar con el error. De vuelta, esto es algo teórico y no se puede comprobar, justamente. Em, la instrumentalizamos con la educación del progenitor. Eh, por eso es que tomamos justamente la educación del padre-madre o jefe del hogar, ¿sí? Bueno, creamos más columnas, ¿sí? En este caso, em, recodificamos lo que es años de educación, justamente a partir, bueno, entendiendo diferentes estatus y su traducción justamente en años educativos. Eh, Calculamos, bueno, la educación potencial, la experiencia potencial, perdón, justamente como edad menos año de educación, el salario horario, ¿sí? O sea, se divide el ingreso principal dividido las horas del trabajo principal. Y bueno, se comete la variable de sexo como categórica.
entre varón-mujer. Esto es porque la EPH viene 1 o 2. Además, bueno, se eliminan las columnas que no solo se usarán para la regresión, sino que se usaron para los cálculos previos. Y ahora sí llegamos un poco más al meollo de la cuestión. El primer abordaje justamente es tratar de predecir el logaritmo del salario horario a partir de año de educación, sexo, experiencia potencial y experiencia potencial al cuadrado, un poco justamente reproduciendo la ecuación de Mincer para predecir el salario horario. En ese sentido, ajustamos un modelo lineal, ¿sí? Y bueno, el R nos arroja estos resultados. Eh, si bien de vuelta no queremos detenernos tanto en el análisis más de una regresión lineal, etcétera, vamos a avanzar sobre las cuestiones más importantes. Por ejemplo, entender que bueno, el estadístico de F nos marca justamente que es un modelo estadístico significativo estadísticamente. O sea que hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes son iguales a cero. El R cuadrado y el R cuadrado ajustado nos dice, bueno, eh, cuánta variabilidad del fenómeno está explicando el modelo. En este caso, tener en cuenta que estamos hablando del logaritmo del salario horario y no del salario horario en sí. Y vemos los coeficientes, son todos un p-valor menor a 0,05, entonces podemos decir que son estadísticamente significativos. Y vamos a resaltar nada más porque es la variable quizás en cuestión de interés. Los años de educación vemos que tienen coeficiente de 0,08. Un poco acá dejamos igual la interpretación de los coeficientes, ¿sí? Como para repasar. De hecho, bueno, los años de educación, que es la variable que nos interesa, decimos que un incremento en una unidad de año de educación está asociado a un cambio en el valor esperado del salario horario del 8,12%, dadas las demás variables constantes. ¿Por qué hablamos en porcentaje? Justamente porque estamos hablando de semielasticidades, ya que la variable a predecir está en términos logarítmicos. Ahora bien, como dijimos antes, bueno, ok, planteamos este modelo de regresión lineal, pero lo estamos planteando a sabiendas de que los años de educación están correlacionados con el error. ¿Qué pasa si en vez em, de utilizar año de educación, la instrumentalizamos y utilizamos la educación del padre o la madre como variable instrumental? Eh, bueno, en este sentido, justamente armamos el modelo con variables instrumentales, aplicando bueno, la librería en R, lo mismo el algoritmo de salario horario, a partir de año de educación, sexo, experiencia y experiencia potencial al cuadrado, pero agregamos justamente año de educación del progenitor en reemplazo de años de educación, ¿sí? Como las regresoras de la regresión de variables instrumentales. Y bueno, analizamos el output. ¿Qué nos dice el output? En primer lugar, eh, nos planteamos la pregunta, bueno, ¿realmente había endogeneidad en el modelo de la regresión lineal simple? Bueno, podemos ver justamente que el coeficiente de años de educación pasó de 0,08 a 0,14. Si nos, si nos centramos en el test de Hausman, el cual nos dice, bueno, si el coeficiente cambia significativamente, justamente nos habla de que había endogeneidad, si no, debería mantenerse constante. Hay un cambio significativo, casi el doble, lo cual podemos tomar esto como bueno, un primer tilde de, che, algo está pasando de todo esto. Además, esta salida de R nos permite ver el test de U-Hausman también, el cual justamente nos da significativo nuevamente. Eh, Esto quiere decir que justamente en la regresión con variables instrumentales es preferible sobre la regresión lineal estimada por mínimos cuadrados. Estas dos cuestiones nos permiten pensar si hay endogeneidad y vale la pena aplicar variables instrumentales. En el caso de que esta endogeneidad no se hiciese presente, era un problema, si se quiere, en el sentido de que no tendría sentido reemplazar la regresión lineal por mínimos cuadrados por las variables instrumentales, en tanto lo único que íbamos a obtener era coeficientes con mayor error estándar. Algo que es lógico y como explicamos previamente, se da siempre que se aplica variables instrumentales. De hecho, y como pequeño detalle, si analizamos los errores estándar de estos coeficientes, son
están más inflados respecto a los coeficientes observados en la regresión lineal por mínimos cuadrados. Otra cosa que nos podemos preguntar a partir de lo que vimos en las anteriores videos es, che, bueno, ¿y hay sobreidentificación? En este caso, la salida de R también nos permite ver el test de Sargan, el cual no nos trae información. ¿Por qué justamente esto? Bueno, justamente porque tenemos una sola variable endógena y un solo instrumento, lo cual es imposible. No se da ni siquiera la posibilidad de hablar de sobreidentificación. Nuevamente podemos interpretar los coeficientes en términos logarítmicos, pero bueno, un poco acá está lo que nosotros resaltamos, por si se quiere repasar, pero la interpretación es igual a lo ya visto. Obviamente acá destacamos dos cosas, el cambio en el coeficiente de años de educación y el cambio de coeficiente también en el sexo. El cambio también en el coeficiente de sexo mujer, que pasa justamente, si vemos nuevamente, vamos por arriba, vemos que pasa de menos 0,11 a menos 0,22, no puede estar hablando justamente de em, que en el modelo de por mínimos cuadrados, la educación está absorbiendo parte justamente de estas diferencias salariales por género, mientras que en el modelo actual, el sexo refleja mejor el efecto. Por, siguiendo con este video, cabe la pregunta de, che, bueno, ¿y es realmente años de educación progenitor un buen instrumento? Más allá de que vimos que había endogeneidad y que variables instrumentales era necesario o era recomendable, ¿es realmente el que elegimos un buen instrumento? Como vimos en la parte más teórica, había una gran herramienta para entender esto, que era justamente, bueno, realizar la regresión de la primera etapa, que queremos decir, bueno, la variable endógena a partir de las variables exógenas más el variable instrumental que estamos incluyendo en el modelo. Si vemos la salida del R, esto se hace por mínimos cuadrados, si vemos la salida del R, lo, lo más resaltable acá es, por un lado, el estadístico F es mayor a 10, o sea, esto ya como vimos previamente, y encima es estadísticamente significativo. Esto ya nos marca algo. Y además el coeficiente de año de educación del progenitor también es estadísticamente significativo con un valor de 0,20. Esto, bueno, nos marca justamente en conjunto de que si vemos la correlación de Pearson, vemos una correlación de 0,33, nos viene a decir de la relevancia de este instrumento para justamente eh, el modelo que estamos analizando. Por otro lado, no está de más plantear algunos sesgos y o limitaciones de este modelo. Por un lado, por limitaciones en la obtención de los datos, estamos tomando solamente mayores de 18 años con trabajo y que viven con su progenitor, jefe o jefa del hogar. Por lo cual hay un potencial sesgo en tanto estamos excluyendo a quienes viven solos y o están desempleados, alentados, y quizás el jefe no es el progenitor. Esto obviamente es un sesgo gigante, pero bueno, esto es dado en la fuente de datos y cómo encaramos el modelo. Otro hecho que para destacar es que justamente Goodrich en su libro, si bien plantea la variable instrumental de la educación del progenitor, eh, no deja de resaltar que es un supuesto teórico y de hecho él dice que no está tan seguro que no haya una correlación entre justamente esta educación del padre-madre con respecto a la habilidad del hijo. Dicho esto, a pesar de este asterisco que mencionamos, dado todo lo que fuimos viendo a través de la notebook, creemos que es un instrumento relevante y que justamente nos proporciona estimaciones consistentes del efecto causal de la educación sobre el salario.